Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Saúl Esteves. Enciende la radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en su programa Personalidades en esta mañana de sábado, teniendo como invitado al arquitecto Daniel Charis Carrasco, presidente del Colegio de Evaluadores. Bienvenido, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Saúl, por la invitación y pues aquí estamos, a la orden. Bien, pues en una mañana como hoy para platicar de temas muy interesantes, sobre todo para nuestros amigos radioescuchas, que de repente cuando dicen o escuchan Colegio de Evaluadores, pues está muy ligado al ramo inmobiliario, al de casas. Inmediatamente piensa uno en cuando vas a pedir que te evalúen, ¿no? Te hagan la evaluación de algún terreno, de alguna vivienda, ¿no? Y bueno, antes de entrar en materia de estos temas, bueno, pues estamos respetando las medidas sanitarias, a pesar de que ya estamos en semáforo amarillo, por eso es que estaremos con el cubrebocas. Acá está el gel sanitizante, guardando su sana distancia. Hay que cuidarnos y no relajarnos, ¿no? Definitivamente hay que seguirnos cuidando. De hecho, pues bueno, como bien dices, aunque estamos en semáforo amarillo, pero sí hay que seguirnos cuidando, definitivamente. Sí, no vale la pena, ¿no? Sí. Ahora sí que cada uno de nosotros como sociedad, colaborar, seguir las recomendaciones de la autoridad, pues para que ya podamos salir de este asunto de la pandemia que no se ve para cuándo, ¿verdad? Pues esperemos que pronto, porque sí nos ha afectado a todos, principalmente pues la salud y en la vida de muchas personas, pero esperemos que pronto salgamos de todo esto. Bien, pues bueno, como les mencionaba, ¿no? El arquitecto Daniel Charis, presidente del Colegio de Evaluadores, regularmente, como bien mencionamos un poquito antes de entrar al aire, está íntimamente relacionado con el tema inmobiliario. Sin embargo, para que el público reescuche esté en el mismo tenor, en contexto, ¿qué hace el Colegio de Evaluadores? Claro, muchas gracias. Pues bueno, el Colegio de Evaluadores es una asociación que agrupa a más de 50 profesionales en la evaluación. Tenemos 35 años de habernos fundado. Primero inició como un instituto de evaluadores profesionales y hasta hace algunos años, en el año 2000, ya nos transformamos a un colegio, Instituto de Evaluadores del Estado de Veracruz. Como bien dice el nombre, pues tenemos compañeros evaluadores en todo el estado, desde Poza Rica, Jalapa, Veracruz, en el sur del estado, Coatzacoalcos, en el centro también, en la zona de Córdoba, Orizaba. Tenemos muchos compañeros que son socios del colegio y nuestra función principal es agrupar a todos estos profesionales para seguir en capacitación continua y sobre todo para poder servir a la sociedad de una mejor manera, ¿no? Regularmente cuando una persona se acerca al Colegio de Evaluadores es para solicitar ¿qué tipo de servicios? Lo principal cuando una persona se acerca al Colegio de Evaluadores o a algún evaluador profesional, sí, así es porque necesita casi siempre vender o comprar una propiedad, un inmueble en específico, ¿no? Porque alguien tiene la necesidad de comprar un terreno o de vender un terreno, una casa, un local comercial, oficina, y de ahí nos podemos ir a inmuebles muchísimo más grandes, ¿no? Que tal vez sean los menos comunes, pero también se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros que han hecho avalúos de hoteles, de escuelas, de edificios completos de oficinas, de departamentos. Entonces, casi siempre cuando alguien llama a algún evaluador es para este tema, ¿no? Porque quiere comprar o vender un inmueble, aunque podemos hacer muchísimas otras cosas más, ¿no? Como evaluadores. Y fíjate qué interesante esto, y yo quisiera subrayarlo. Bien dicen que los bienes son para los males. Y dado esta situación de la pandemia, muchos mexicanos han tenido que echar mano de un terreno, de una casa, ¿no? Ante la situación económica, ante tener un familiar enfermo, y supongo esto les ha dado mucho que hacer a ustedes, ¿no? Sí, desafortunadamente es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Como bien dices, muchas personas, existe esta frase, ¿no? Para los males que existen los bienes, o para sanar estos males, pues para eso están los bienes, ¿no? Y digo desafortunadamente porque, pues bueno, nadie pensó que esta situación nos iba a golpear tan duro. Aunque a finales del año 2019 ya veíamos venir esta situación en otros países o en los países asiáticos,
pero nadie pensó que iba a durar tanto tiempo, ¿no? Todos pensamos que iba a durar 40 días, después 60 días, después Sí, pues, 3 meses. Hablamos de cuarentena, ¿no? Sí. Y bueno, ya llevamos un año. Así es, exactamente. Hablábamos de cuarentena y ahora lleva ya pues un año y ya vamos por más del año, de hecho, ¿no? Entonces, Tal sí es es una así que situación. tenemos que acostumbrarnos a esto. Sí. Yo en la vida habría imaginado tener que locutear usando un cubrebocas, se siente raro, habla, se te mueve, tienes que estártelo jalando. Los que no teníamos orejas, pues ya se nos nota un poco Así más. es. Los que ya tenían demasiadas, pues ya mejor le ajustan o toman otras medidas. Sí, toman otras medidas, definitivamente, ¿no? Es algo que nos vino a cambiar toda nuestra realidad. Y precisamente lo que tú comentabas hace unos minutos, ¿no? Ahora, en este tiempo tan complicado, pues muchas personas han tenido que vender sus bienes, ¿no? Tener que vender sus inmuebles, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacerse de un dinero y poder, pues, solventar la situación que viene o que está pasando más bien, ¿no? O, por ejemplo, alguna persona que tiene un familiar enfermo, y hemos escuchado los gastos muy altos que pueden hacer las personas con un familiar que está hospitalizado por COVID-19, llega a ser millones de pesos y pues bueno, pues desgraciadamente han tenido que tomar o vender sus inmuebles, el patrimonio tal vez de toda una vida. Sí. Y de varias generaciones para poder pagar las cuentas, ¿no? Y tan necesario es contar con una persona con esta figura, ¿no? Del valuador. ¿Cuáles son los criterios para evaluar? Yo quisiera dedicarle casi todo un segmento porque muchos, estoy seguro, van a participar cuando hablamos de valor catastral, valor comercial y el que yo llamo valor sentimental de una propiedad, ¿no? Así es, definitivamente, así es. Fíjate que hay varias características que le dan valor a todas las cosas, ¿no? No nada más los bienes inmuebles, a todas las cosas hay algunas características que le dan valor. Principalmente es la capacidad de cambio, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un inmueble y a alguien más le interesa ese inmueble, es ahí donde yo puedo hacer una venta, ¿no? Pero si yo tengo un inmueble o cualquier bien y no le interesa a nadie, no es del interés de nadie, pues no, realmente podríamos decir en un momento dado que no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa, nadie lo va a comprar, aunque valiera $1, aunque valiera 1,000 pesos o la cantidad que tú me digas. Si no hay un comprador, pues no puede haber una venta, obviamente, ¿no? Y entonces estamos hablando de tal vez un valor subjetivo, o sea, que pudiera tener ese valor si es que aparece un comprador, ¿no? Pero bueno, en el caso de los inmuebles, sí hay características que obviamente le dan valor. Es un mercado inmobiliario, es un mercado activo, siempre hay personas comprando y vendiendo. Y pues bueno, algunas de las características, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, pues es la ubicación, es la zona en la que se encuentra, si está en esquina, lado sol, lado sombra también, los metros cuadrados de terreno, ¿no? Obviamente un terreno chico, grande, dependiendo de la zona puede valer más o menos, la construcción, el estado en el que se encuentra esta construcción, muchísimos factores que afectan el valor, ¿no? Por ejemplo, también factores sociales o, por ejemplo, que estén ubicados los inmuebles cerca de un hospital, de una escuela, del centro de trabajo. Tal vez aquí en Veracruz no es tan... las distancias no son tantas al centro de la ciudad, o en algunas zonas no son tantas, pero si ya nos empezamos a alejar del centro, vamos a ver que algunas zonas van a ser más cotizadas o más cotizadas que otras, precisamente por la cercanía al centro o al centro de trabajo, ¿no? Ya no hablemos del centro histórico de la ciudad, sino a los centros de trabajo, ¿no? Bien. Entonces, son muchas características que influyen en el valor de las propiedades. Tenemos que hacer una pausa, pero no se vaya porque regresando hay tema y vaya que sí, insisto, interesante, sobre todo para quienes igual no tenemos absolutamente idea, ¿no? De lo que es valuar una propiedad, un inmueble, ¿no? Del cual tiene que echar mano. Si bien muchas personas lamentablemente han fallecido a causa de la pandemia y prácticamente ni siquiera se ha podido despedir el familiar de su enfermo y dejan muchos intestados en este momento y mucho que hacer en los abogados, en las notarías, en los juzgados, porque lo mencionabas hace un instante.
hay que echar mano de la propiedad y no hay una certeza jurídica, hay que recurrir a la autoridad y propiamente a la labor de esta figura del valuador. Pero también en el tema agropecuario, bastante interesante, sobre todo para nuestros amigos que nos sintonizan, zona de los Tuxtlas, Cuenca del Papaloapa. Vamos a hablar en un instante más. Estamos en plena zafra, muchos de los ingenios están recibiendo en estos momentos en los campos cortando la caña. Entonces vale la pena que nos acompañe en los siguientes segmentos donde desmenuzaremos estos temas tratando de que sean de utilidad para todos ustedes. Vamos a hacer la pausa, no se vaya el arquitecto Daniel Charis Carrasco del Colegio de Evaluadores en Personalidades. Saúl Esteves tiene más para ti en Personalidad. Escucho la música y no te escucho. Compañera Mario. Yo creo que va a ser. A mí sí me alcanzó. Escucho la música y no te escucho. Compañera Mario. Yo creo que va a ser. A mí sí me alcanzó. Escucho la música y no te escucho. Compañera Mario. Yo creo que va a ser. A mí sí me alcanzó. Escucho la música y no te escucho. Compañera Mario. Yo creo que va a ser. A mí sí me alcanzó. Escucho la música y no te escucho. Compañera Mario. Yo creo que va a ser. A mí sí me alcanzó. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Saúl Esteves. Bien amigos, continuamos en Personalidades platicando con el arquitecto Daniel Charis Carrasco de muchos temas interesantes porque pues siendo presidente del Colegio de Evaluadores, hablando del oficio del evaluador que está ligado al tema inmobiliario, pero también el abanico es muy amplio en el quehacer que ustedes desarrollan, ¿no? Hay que mencionarlos así porque no solamente evaluar propiedades, ¿no? Sí, así es, definitivamente muchas personas cuando escuchan la palabra evaluador únicamente piensan que pues valuamos bienes inmuebles, ¿no? La mayoría de las personas nos buscan porque necesitan, por ejemplo, un avalúo por algún trámite, porque van a sacar su casa con un crédito Infonavit, con un crédito Foviste, un crédito bancario. Y uno de los requisitos es, por ejemplo, un avalúo, ¿no? Entonces ahí es donde muchas de las personas nos llaman para cubrir ese requisito, pero también, como bien dice Saúl, podemos evaluar maquinaria y equipo, podemos evaluar
negocios completos, intangibles, marcas. También podemos evaluar, bienes agropecuarios, que era lo que hablábamos hace unos minutos. Y otro tema muy interesante también es la evaluación ambiental, ¿no? O del impacto ambiental. Cuando hay algún problema o una empresa o una persona incurre en un daño ambiental, pues bueno, también eso existen especialistas dentro del colegio que pueden hacer esa evaluación, ¿no? Y determinar el monto que tienen que pagar estas personas o empresas por el daño ambiental, ¿no? Y pues bueno, pero casi siempre sí nos llaman para temas inmobiliarios, ¿no? ¿Hay alguna reglamentación en este último ejemplo que pones del daño ambiental? Sí. Supongo entran instituciones como Semarnat o sí, así es. Zagarpa, no sé. Sí, no, definitivamente hay muchas instituciones, todas son gubernamentales, que regulan esta actividad, ¿no? Una de las principales pues es la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ella, pues bueno, cuando detectan o cuando es denunciado un daño ambiental, es que la Profepa se apoya de profesionales para determinar el daño ambiental, ¿no? Y para determinar el grado del daño ambiental. Y de ahí, pues bueno, en un equipo multidisciplinario, pues también incluyen a los evaluadores. Por ejemplo, cuando alguna constructora rellena de manera ilegal algún vaso regulatorio de agua, cuando de repente se produce quema de manglar o invasión a áreas protegidas. Totalmente. Has dado muy buenos ejemplos, ¿no? Cuando constructoras o desarrolladoras inmobiliarias rellenan un vaso regulador. Por ejemplo, sucede mucho también en caso de siniestros. Sabemos que Veracruz es un estado petrolero. Tenemos muchísima infraestructura petrolera, ductos por todos lados de gas, de combustibles, etcétera. Y hay veces que hay una fuga de un producto, hay una explosión también. Lo vimos hace unos años cuando explotó un ducto de Pemex y con el tema de los huachicoleros, etcétera. Pero pues independientemente obviamente del daño que pudiera ocasionar por la pérdida de personas o por el fallecimiento de personas, pues también existe un daño ambiental, ¿no? Y ahí es donde te digo que interviene todo un grupo multidisciplinario para evaluar el daño y evaluarlo también, ¿no? Es decir, bueno, ok, el daño se perdió tantos metros cuadrados, tantas hectáreas de terreno que ya no van a poder ser productivas, se contaminó la tierra. Ese producto que contaminó el suelo filtró ciertos contaminantes a los mantos acuíferos, se contamina el agua. Esa agua, por ejemplo, es la fuente de agua de una comunidad, de toda una ciudad, qué sé yo, y ahora está comprometida la salud pública, ¿no? Entonces, todo eso no lo hace solamente un evaluador ni dos, lo hace todo un equipo y de múltiples disciplinas, ¿no? Ahí la Profepa les llama a ustedes, les habla el productor, Nos puede llamar cualquiera, la autoridad les puede. Sí, o sea, nos puede, ¿no? Se puede apoyar. Claro, nos puede llamar la autoridad, pero también nos puede llamar el afectado, ¿no? ¿Sabes qué? Tuve este problema. Estaba pensando justo Uh-huh. en un ejemplo muy reciente. Sí. Ahora que se dio la caída de la avioneta, donde lamentablemente fallecieron elementos de la Sedena, esto en Jalapa. Uh-huh. Y aquí en Más Latina llevamos la nota, ¿no?, en un espacio donde el productor preguntaba quién le iba a pagar, porque para empezar, en la caída de la avioneta, en la explosión, se perdieron prácticamente 2 parcelas de Uh-huh. las muchas que tenía sembradas de calabaza. Y el señor, una persona de más de 60 años, decía, tuve que pedir prestado para poder invertir y sembrar. Entiendo, es lamentable el hecho que se haya caído una avioneta, pero ¿quién me va a responder por los gastos? Es un accidente, hay un seguro, evaluamos cuánto de pérdida hubo. ¿Nos puedes orientar en esto? ¿Qué procedería? Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, en este caso muy en particular, puede solicitar los servicios o la valoración, cualquier parte, ¿no? En un momento dado lo puedes pedir o solicitar el afectado, en este caso este señor, decir, bueno, ¿y ahora quién me va a pagar? Y lo más importante, ¿cuánto me van a pagar? ¿No?
porque él tal vez no le interese quién le vaya a pagar, sino cuánto le van a pagar y cuándo, ¿no? Es decir, me van a pagar dentro de un mes, 6 meses, un año, etcétera, y cuánto me van a pagar, Acabas ¿no? de dar Entonces, precisiones, sí, entonces dos clavos. eso también es un punto muy importante, ¿no? Y por otro lado nos puede llamar la misma autoridad o no sé, las empresas o la empresa o las personas que relacionadas con los que iban en la avioneta, si bueno, sabes que estamos conscientes, por ejemplo, del daño que hicimos, etcétera. O sea, fue un accidente. Fue un ¿no? accidente, exacto, pero al final de cuentas es como cuando uno choca en el coche, ¿no? Fue un accidente, nunca era mi intención chocar, pero ahora que ya tengo ese problema, pues tengo que afrontarlo, ¿no? Entonces, ahora tengo que pagar. Sí, uno no sale a manejar pensando en hoy voy a chocar, ¿no? Exactamente, hoy voy a ir echándome lámina con el camionero. Sí, ¿no? ¿no? Entonces, digo, son situaciones que pasan, son accidentes que pasan, ¿no? Y nadie está exento de eso. Pero debe haber un deslinde de responsabilidades como en todo hecho, en todo siniestro, que es como le catalogan las aseguradoras. Así es. En todo siniestro hay un deslinde de responsabilidad. Totalmente. Hay un peritaje. Sí, totalmente. Entonces, ahí es quién tiene que hacer ese peritaje, pues la autoridad, ¿no? La autoridad obviamente solicita a muchos especialistas y profesionales a que le digan, bueno, dame tu punto de vista, dame tu peritaje desde tu campo laboral, dime qué es lo que tengo que ver o qué es lo que estoy perdiendo y pues bueno, en base a toda esa información, pues ya la autoridad podrá decir, bueno, ¿sabes qué? La empresa fulanita de tal o el dueño de la avioneta, porque hubo falta de mantenimiento, qué sé yo, etcétera, pues provocó estos daños. ¿Qué daños? Principalmente la pérdida de vidas humanas, pero también lo segundo es, bueno, se estrelló en un terreno agrícola, por ejemplo, que tenía calabazas y ahora también a esa persona resultó afectada, ¿no? De manera directa. Perdió su patrimonio, perdió su inversión y la tiene que recuperar de alguna forma, ¿no? Aunque se haya tratado de un siniestro o de un accidente, pero sí tiene que recuperar y ahí es donde nosotros también podemos intervenir, ¿no? ¿Cuál es el valor de lo que tenía en producción? ¿Cuánto era lo que iba a obtener de eso? Y lo más importante ahora, ¿va a poder producir después? Que se puede resarcir el daño. Todavía no lo dejaban entrar a su propiedad porque estaba acordonada el área, como en todo accidente aéreo, sí, en lo que continúan los trabajos de investigación, de peritaje para determinar las causas, ¿no? Si es que ni siquiera me dejan entrar a mi terreno, ¿no? Claro, sí, desafortunadamente así sucede en muchos casos, ¿no? Sí. Platicábamos hace unos minutos también cuando hay accidentes en la industria petrolera, por ejemplo, fugas de gas, explosiones, etcétera, pues es lo mismo en lo que se hacen los peritajes, pues tienen que acordonar el área, ¿no? Y en lo que también pues aseguran que ya no hay mayor riesgo para las personas principalmente, pues bueno, tienen que estar todo eso acordonado, ¿no? Pero bueno, digo, en este caso en particular, pues sí, uno de los puntos importantes será ver, bueno, hasta cuándo podrá volver a producir en ese terreno, ¿no? Porque al haber una explosión, pues hubo fuga de combustible, de algunos líquidos que pueden ser altamente tóxicos. La turbocina del avión. Exactamente. No sé, pudo haber dañado. Si transportaba algo. Exactamente, pudo haber dañado también el suelo y obviamente eso puede afectar la producción en un futuro. Tal vez se puede resarcir, tal vez se puede hacer una limpieza, etcétera, y ver si de esa forma se puede resarcir el daño. Bien. Pero hay ocasiones que los daños son irreparables, ¿no? Muy bien, pues qué interesante estos temas. Seguimos platicando con el arquitecto Daniel Charis Carrasco del Colegio de Evaluadores de Veracruz. No se vaya. Regresando de la pausa, si gustas, abordamos netamente el tema agropecuario. ¿Qué pasa cuando por causas de un fenómeno de la naturaleza meteorológica, ahora que estamos cruzando los frentes fríos, ¿no? Y también en el de inundaciones se pierde, ¿no? Un cañal, un maizal, una parcela, un tema es el Fonden, otro tema es el del seguro. Abordaremos esto y trataremos en la medida posible, ¿no?, de tocar todos los puntos. Regularmente el tiempo siempre nos come. Vamos a la pausa y ya regresamos. Saúl Esteves Tiene más para ti en Personalidades.
la música y no te escucho. Dámosela por el 4000. Compañera Mario. Yo creo que va a ser. A mí sí me alcanzó. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades Con Saúl Esteves. Gracias a quienes se ponen en contacto a través de Facebook y en nuestras redes sociales en Más Latina Veracruz, Más Latina 96.5, y también quienes nos siguen en radio, Personalidades, como cada sábado. En esta ocasión continuamos platicando con el arquitecto Daniel Charis Carrasco, presidente del Colegio de Evaluadores, con temas muy interesantes. Ahora abordaremos el de lo que respecta a lo agropecuario, cuando hay de repente un desastre natural y se ve afectada una cosecha, una plantación, ¿no? Regularmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el procedimiento, ¿no? Sí, de hecho, pues bueno, también en estos casos, cuando hay un fenómeno meteorológico, vamos a llamarle una inundación, un huracán, incendios forestales también pueden suceder, ¿no? Tal vez aquí en Veracruz tal vez no sean tan comunes en algunas partes los incendios forestales, pero en el caso, por ejemplo, de ahorita que hablabas de la caña, la zafra, a veces se salen de control, ¿no? Se pueden llegar a salir de control. Sí, cuando de repente, ¿no? Y hay quienes incluso sin tener sembrado caña se ponen a hacer quema de pastizales. También, exactamente. Y se salen de control. Sí, se salen de control, así es, ¿no? Pero pues bueno, en este caso son provocados por la mano del hombre, ¿no? Pero cuando son fenómenos meteorológicos, como bien mencionabas hace unos minutos, muchas veces, el Fonden, pues, daba un apoyo a las personas afectadas, ¿no? Y dices daba porque de repente está este decreto de recortar, sí, así es, todo lo que son los fideicomisos, exactamente, ¿no? Entonces, esperemos que esto, pues bueno, se siga dando el apoyo. Digo, para empezar, esperemos que ya no haya tantos desastres naturales, o que sean más controlados, o que se tomen medidas preventivas. Sabemos que no estamos exentos de nada de eso. Pero por ejemplo aquí cuando hay evento de surada, sobre todo para nuestros amigos de los Tuxtlas y de Orizaba, ¿no? Uh-huh. En la ciudad Mendoza, es muy común que haya el evento de surada y por ende estos incendios de pastizales, sí. Y también cuando cae igual un rayo, ¿no? Sí, exactamente, cae un rayo, o las lluvias que comentabas, ¿no? Todo el estado. Las inundaciones perjudican. Provocan inundaciones, ¿no? Y muchas veces desbordamiento de ríos, y esto a su vez pues provoca que muchas personas pierdan la inversión que hicieron en el sector agrícola, ¿no? Y pues bueno, lo ideal sería pues que todo el mundo tuviera aseguradas sus producciones. Desafortunadamente no todos pueden asegurar sus producciones. Hay personas que, por ejemplo, solicitan créditos. Cuando solicitan un crédito para producir en un terreno agropecuario, casi siempre, más bien siempre viene acompañado ese crédito de un seguro, ¿no? En caso de siniestro. Pero las personas que invierten su patrimonio, o el pequeño campesino que pues tiene apenas unos cuantos metros sembrado con X producto, y de repente viene una inundación, pues él no tenía contemplado ningún seguro ni nada, ¿no? Entonces, él realmente es el que se las ve más difíciles, ¿no? Entonces, pues sí, es un problema grave. Y aquí es donde muchas veces, pues, como sociedad, pero también es parte de responsabilidad del gobierno, pues, ayudar a estas personas, ¿no? O debería ser parte de las responsabilidades, ¿no? Ayudarlas a salir adelante, ¿no? Porque al final de cuentas forman parte de toda una cadena productiva, ¿no? Entonces, al ser ellos afectados, pues afectan a otras personas más, ¿no? A toda una cadena productiva. Y por ejemplo, ahí cómo se evalúa el caso del que tiene sembrado algo, uh-huh, por tonelada, por inversión, sí, ¿cuál es y también el que tiene ganado, ¿no? Sí, así es. Hay muchos criterios dentro de la evaluación agropecuaria, ¿no? Principalmente nosotros lo dividimos en dos aspectos. Uno es el valor de la tierra como tal, el valor del terreno. Hay factores, aquí obviamente pues
sí influyen algunos factores como la ubicación, pero no estamos hablando de que un terreno agropecuario tiene 2 frentes o está en esquina, obviamente eso ángulos no existe. de 90 grados. Exactamente, ni nada de eso no existe en un terreno agropecuario, ¿no? La ubicación principalmente se refiere lado sol. Sí, tampoco, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan cerca está de un centro de distribución? ¿Qué tan cerca está de un centro urbano? De una carretera. De una carretera, de vías de comunicación. ¿Qué servicios pudiera tener y utilizar el Por ejemplo, el terreno, ¿no? todos estos campos que están alrededor de, por ejemplo, en la zona de Martínez de la Torre, producción citrícola, ¿no? Así es. Y que están varias empresas muy grandes, así muy es. grandes, y que de repente todos los que están cerca, ¿no? Que producen limón persa, naranja, incluso más se San Rafael, todo lo que es plátano, ¿no? Incluso melón, ¿no? Todas estas parcelas o hectáreas, ¿no? Productoras, supongo deben tener una mejor evaluación por estar cerca de estas empresas que las que se encuentran a lo mejor en zonas serranas, Sierra de Zongolica y... Sí, exactamente, totalmente cierto, ¿no? Y ¿por qué estas empresas o por qué estos terrenos valen más? Bien lo acabas de decir, por la ubicación, se encuentran en una zona de alta demanda para ese tipo de empresas que producen ese tipo de productos agrícolas. Pero también tiene que ver la capacidad de la tierra, me refiero a producir, ¿no? La fertilidad de la tierra como tal, ¿no? Entonces, por eso te decía, evaluamos principalmente 2 cosas. Por un lado, el suelo, el terreno, ¿no? Y el principal característica que le da valor es la capacidad de producir X producto. Y por otro lado, pues lo que está arriba de ese terreno, que ya sería propiamente la producción, ¿no? La caña, el azúcar, la caña de azúcar, maíz, los árboles de cítricos, el propio melón, etcétera, cualquier por producto, ejemplo, y también el ganado, ¿no? Por ejemplo, los que son productores de café, que están en la zona de las altas montañas, hay de café a café, ¿no? Sí. Que le llaman café de altura, y el que se da el café, pero no es tan bueno, pero no tiene nada que ver lo que tú siembres o lo que tú puedes tener 1000 cabezas de ganado, ¿no? Pero no evalúas en base a que tienes esas 1000 cabezas de ganado, ¿o sí? Sí, principalmente es por la capacidad que tiene tu terreno para producir X producto, ¿no? Okay. El ganado también, por ejemplo, hay zonas en las que conviene más invertir o comprar grandes extensiones de terreno para la producción de ganado. ¿Por qué? Porque así se dan las condiciones climatológicas y del suelo, sí, para que sea propicio a la producción de ganado, ¿no? Y ganado de muy buena calidad. Y en el caso, por ejemplo, de lo que comentabas del café, es lo mismo. Hay ciertas características que tienen esta zona o este terreno características climatológicas, que lo hace ideal para la producción de café, ¿no? Y como bien dices, hay de café a café, ¿no? Pero principalmente es un conjunto de muchas características. Si no porque hagas un café más caro o un café de altura, no está en función del costo de la tonelada del café o de lo que... Claro, estamos, por ejemplo, hay productores de café, te voy a decir unas diferencias que puede haber. Por ejemplo, el que produce café orgánico, su planta de café, pues sí, tal cual la planta de café, pues puede valer más. ¿Por qué? Pues porque está libre de uso de químicos, está hecho de una forma totalmente 100% orgánica, ¿no? Interviene muy poco, o más bien, interviene muy poco la mano del hombre como tal, ¿no? Y en el otro caso, pues bueno, es un proceso un poquito tal vez más industrializado, donde se ocupan ciertos químicos y ciertas cosas que ayudan a que se produzca mejor el producto, ¿no? Pero, bien, pues bueno, sí, ahí, por ejemplo, sí podría haber variaciones, pero en las plantas como tal, en el producto terminado, vamos a llamarlo, ¿no? En el café como tal. Y el terreno, pues habría que ver si realmente esas mejoras que hicieron con las plantas, etcétera, pues mejoraron las características del terreno. Pues bueno, puede haber estas diferencias también, ¿no? Muy bien. Es un tema muy extenso. Amplio, que seguro nuestros amigos radioescuchas en estas zonas deben conocer mucho mejor que nosotros, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, enseguida regresamos. El programa Personalidades, platicando con el arquitecto Daniel Charis Carrasco, presidente del Colegio de Evaluadores de Veracruz. No se vaya, enseguida regresamos.
Saúl Esteves. Tiene más para ti en Personalidades. Estar informado de todo lo que pasa en Veracruz, México y el mundo, ahora es más fácil. Ingresa a www.maslatina.com.mx y mantente al día de la información al momento. Antes que nadie. Música, noticias, deportes, www.maslatina.com.mx. Estar informado de todo lo que pasa en Veracruz, México y el mundo, ahora es más fácil. Ingresa a www.maslatina.com.mx y mantente al día de la información al momento. Antes que nadie. Música, noticias, deportes, www.maslatina.com.mx. Estar informado de todo lo que pasa en Veracruz, México y el mundo, ahora es más fácil. Ingresa a www.maslatina.com.mx y mantente al día de la información al momento. Antes que nadie. Música, noticias, deportes, www.maslatina.com.mx. Estar informado de todo lo que pasa en Veracruz, México y el mundo, ahora es más fácil. Ingresa a www.maslatina.com.mx y mantente al día de la información al momento. Antes que nadie. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades. Con Saúl Esteves. Gracias por continuar con nosotros en su programa Personalidades, platicando con el arquitecto Daniel Charis Carrasco, presidente del Colegio de Evaluadores, que bueno, quisiera nos comentaras qué actividades tienen prácticamente en este primer trimestre que ya se va, de este 2021, cuál es la perspectiva, ¿no? Temas que tienen que desarrollar como colegio en este año. Sí, de hecho, pues bueno, el Colegio de Evaluadores del Estado de Veracruz estamos en constante capacitación. Casi cada 2-3 meses tenemos cursos de capacitación muy enfocados a las personas que ya se dedican a la evaluación. También tenemos eventos gratuitos en los que participa o que puede participar cualquier persona, donde tal vez los informamos sobre algún tema que esté en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, cuando inició la pandemia, hicimos un foro virtual en el que hablábamos sobre qué era lo que podíamos esperar en los futuros meses, ¿no? En el sector inmobiliario. Y este evento, por ejemplo, fue gratuito y fue abierto a la sociedad en general. Por ejemplo, también en cuanto a cursos de capacitación, como te mencionaba, cada 3-4 meses hacemos cursos de capacitación para mantenerlos lo más actualizados posibles y poderles servir mejor a la sociedad. Uno de los eventos, por ejemplo, que acabamos de tener es el jueves 11 de marzo. Tuvimos en nuestra segunda edición nuestro foro, le llamamos el valor de la mujer. Las mujeres en nuestro colegio, pues bueno, tienen una función muy importante. Cada vez son más mujeres dentro de nuestro colegio, cada vez son más mujeres que se dedican a la evaluación. Y en el caso concreto del consejo directivo, que estamos ahorita encabezando desde el año pasado, el 50% del consejo directivo está conformado por mujeres. Entonces, oye, pues ¿sí? Qué dato tan importante, ¿no? Porque Así podríamos es. decir que, como en muchos segmentos donde destacaba más la presencia del hombre, que más de la mitad de los asociados al colegio sean mujeres, cada vez más evaluadoras, peritos evaluadoras. Sí, ¿no? claro, así es. De hecho, como te mencionaba, al frente del colegio hay un consejo directivo. Y en este consejo directivo el 50% lo conforman mujeres, ¿no? Ya ha habido mujeres que llevan la presidencia del consejo directivo de nuestro colegio. Obviamente queremos que cada vez haya más mujeres que encabecen este colegio. Y pues bueno, como te mencionaba, afortunadamente hemos tenido mayor participación de mujeres como evaluadoras profesionales que se afilian. Te puedo decir, por ejemplo, que en este último año de las personas que han ingresado, más de la mitad han sido mujeres. Eso es un dato pues muy bueno para nosotros, ¿no? Que nos reconforta eso, ¿no? Saber que las mujeres están buscando nuestro colegio para seguirse preparando y pues bueno, poder servir mejor a la sociedad en lo que requieran. ¿En algún momento se reúnen, tienen contacto toda esta red de evaluadores, no? Sí, fíjate que ¿Cómo es la estructura para conocerlo? Así es. El colegio, pues bueno, como te mencionaba al inicio del programa,
agrupa a profesionales de la evaluación, ¿no? En el Colegio de Veracruz, Colegio Instituto del Estado de Veracruz, somos cerca de 60 miembros, cerca de 60 socios, en el que, pues bueno, como te decía, estamos de todas partes del Estado de Veracruz, y nosotros como colegio pertenecemos a una federación de colegios de evaluadores, ¿sí? Esta federación agrupa 48 colegios de todo el país. Hay algunos estados de la República que tienen más de un colegio, ¿no? Y esta federación realiza asambleas, realiza reuniones y congresos con cierta periodicidad. Y de hecho, pues bueno, nuestro colegio va a ser sede de una asamblea de colegios que se va a llevar a cabo en el mes de abril, ¿sí? 23 y 24 de abril, nuestro colegio va a recibir a todos los colegios de la federación. O sea, no es de manera virtual, ¿es presencial? La vamos a... de momento está el formato mixto, ¿no? Okay. Es decir, algunas personas van a venir de manera presencial, pero pues bueno, dependiendo de las condiciones, podría ser 100% virtual. Así que un grupo mínimo representativo, ¿no? Así es, podría venir un grupo mínimo representativo aquí a Veracruz, y pues bueno, si las condiciones lo permiten, se podrá hacer de esta manera mixta, presencial y virtual. Y si no, pues bueno, podría ser de manera virtual, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta asamblea? Esta asamblea lo que busca es, pues bueno, cada asamblea, lo que son temas... llegan a acuerdos, hay nuevas... Sí, así es. Cada asamblea lo que se trata de hacer es que, pues bueno, los colegios vayamos hacia la misma dirección, ¿no? Se fijan ciertos objetivos y sobre eso es lo que tratan estas asambleas. Por ejemplo, cómo vamos en temas de capacitación, cómo vamos en temas de legislación, ¿no? Las relaciones que se tienen con las entidades gubernamentales, con el gobierno a nivel federal, ¿no? Que afectan obviamente a nuestro actuar, cómo vemos las perspectivas del sector inmobiliario, del sector empresarial, porque también nosotros ayudamos mucho al sector empresarial a tomar sus decisiones. Todos estos temas son los que tratamos en este tipo de asambleas, ¿no? Y todo con el fin de poder brindar un mejor servicio a la sociedad. Correcto, muy bien. Pues qué interesante, digo, todos estos temas, el cual pues de repente uno cuando escucha efectivamente la palabra evaluador, ¿no? Y lo relacionamos únicamente con el inmobiliario, y hoy que nos has venido pues a compartir, ¿no? Este amplio abanico de posibilidades que existen, ¿no? Desde lo más especializado hasta lo más urbano rural. Sin lugar a dudas sabemos que como asociación desempeñan un papel importante para la sociedad, ¿no? Y en este sentido me gustaría, bueno, que si quisieras decirle algo a nuestro público Radio Escucha, adelante, el micrófono está abierto. Sí, claro, muchas gracias. Pues primero que nada, cuando requieran algún servicio de evaluación, como lo platicábamos durante el programa, no solamente hacemos avalúos para bienes inmuebles urbanos dentro de la ciudad, sino también en el sector agropecuario. También podemos evaluar empresas, maquinaria de equipo, vehículos, ¿no? Hablamos del aspecto ambiental también, pues se pueden acercar a un evaluador profesional, ¿no? Y qué mejor que este evaluador, pues bueno, pertenezca a una institución o a un colegio con más de 35 años de historia. Este año cumplimos 35 años de nuestra fundación. Como les mencionaba, somos cerca de 60 socios activos. Y pues bueno, somos una asociación bastante fuerte, bastante consolidada, en constante capacitación. Y pues bueno, pueden acercarse al Colegio e Instituto de Evaluadores del Estado de Veracruz, y los vamos a recibir con los brazos abiertos y vamos a solucionar sus problemas sobre todo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo los encuentran en Facebook? De hecho, pues bueno, en nuestras redes sociales nos pueden buscar como CIBEVAC, que son nuestras siglas. CIBEVAC. Con C de casa y B chica, ¿no? Con C de casa y B chica, ambas de, así es. CIBEVAC. CIBEVAC Veracruz. En Facebook nos pueden encontrar tal cual como CIBEVAC. En Instagram también estamos como CIBEVAC. En Twitter también estamos como CIBEVAC. Entonces así nos pueden buscar. Y nuestra página, también tenemos una página web que es cibevac.com. Ahí nos pueden encontrar, van a poder conocer un poquito más de nuestro colegio. Bien. Y pues bueno, ahí vamos a estar para lo que requiera la sociedad. De acuerdo, muy bien. Pues te agradecemos mucho, Daniel, poder platicar con nosotros en este sábado y compartir con nuestro público Radio Escucha, ¿no? De temas tan interesantes que sabemos
que son de suma utilidad y que esperamos hayan sido de su agrado. Muchísimas gracias, Daniel. Al contrario, muchísimas gracias, Saúl, por la invitación. Dejamos abierta la puerta para otra visita en un futuro programa y poder seguir compartiendo de estos temas, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto pueden contar con nosotros y pues bueno, cualquier tema que quiera platicar la audiencia, que quiera que tratemos en particular también, y cualquier duda que haya surgido de esta conversación también nos pueden contactar en redes sociales o en la página y con mucho gusto los ayudamos. Correcto, de acuerdo. Bien, pues llegamos al final de este espacio, su programa Personalidades. Muchísimas gracias. Sigue disfrutando de la buena programación de Más Latina. Nos vemos en la próxima. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.